Y hermanos, pues quisiera felicitarles a ustedes por darse ese tiempo y hacer ese esfuerzo de seguir en su fe a pesar de que pues por la cuarentena ya se suspendieron los servicios pues realmente todas las iglesias y sin embargo les reconozco hermanos en ese esfuerzo porque no es fácil vivir nuestra fe cuando tenemos nuestra iglesia abierta y cuanto más difícil es ahora que la iglesia está cerrada y ahora pues podemos nada más a través de los videos, a través de las transmisiones en vivo y a través de estos grupos, pues es un poquito más complicado, ¿verdad? Sin embargo, es bonito ver un bonito grupo de varones ahí, hermanos, y les felicito. Y bueno, hermanos, quisiera en esta noche no ser muy largo, aunque sí tengo algo que Dios puso en mi corazón al estar orando y revisando lo que el mismo Señor me ha enseñado a mí en este tiempo de cuarentena. Yo creo que ninguno estábamos preparados, ni pastores, ni iglesias, ninguno estábamos preparados para este tipo de cuarentena y a todos nos agarró en frío, ¿ah? Y nos agarró pues sin preparación alguna, ¿no? Y varios pastores no sabemos mucho esto de la tecnología y tenemos que meternos un poquito, pero Dios nos ha ido enseñando muchas cosas y a mí me ha enseñado algunas cosas, entonces espero que sea de bendición lo que el Señor me mostró hace unos días y espero que también, así como me lo enseñó, pueda transmitirlo y pueda hacerles de bendición, hermanos. Yo creo que todos los que estamos ahorita en el grupo y toda la gente en realidad somos prontos para reconocer el lado negativo de la cuarentena por el COVID-19. Todos sabemos el lado negativo, vemos las noticias y todas las noticias tienen que ver con el COVID y vemos las cifras, no sé si ustedes las siguen, las cifras tanto en el mundo como en México, pero verdaderamente es algo que nos preocupa y vemos el número subir ya a 42,500 y 10,000 activos y 4,477 ya defunciones y vemos que se pone más complicada toda la situación, ¿verdad? Por los negocios, varios de ustedes, yo escuché que mencionaban que está complicado el asunto de la economía y pues es también un lado negativo, ¿no? Y otro es que ya ni siquiera puede salirse a gusto, ¿verdad? Ya no puede entrar a un centro comercial sin el tapabocas y nos tratan como gente enferma, ¿verdad? Y hay muchas áreas negativas en este tiempo de cuarentena, ¿no? Mi esposa, por ejemplo, está embarazada, es una bendición, pero no tenemos control prenatal, ¿verdad? Se supone que hay que llevar a la esposa una vez al mes y pues está creciendo el bebé bien, a Dios gracias, pero vivimos como en los tiempos de Noé, yo creo, ¿ah? No tenemos médico y estamos confiando en el Señor, ¿verdad? En su crecimiento. Y hay muchos lados negativos, hermanos. Ustedes los conocen mejor que yo, pero algo que el Señor me estaba enseñando es que la palabra de Dios enseña que todas las cosas nos ayudan a bien. En Romanos 8, 28 y 29 nos habla de esto. Y si usted tiene una Biblia ahí, hermano, le quiero animar que la abra y trate de memorizar estos dos versículos en estos días. Porque yo creo que estos dos versículos son muy importantes en este tiempo de cuarentena. Romanos 8, 28 y 29. Y no sé si la aplicación permite que todos leamos al mismo tiempo. No sé si se puede, Robert. No, porque se distorsiona un poquito el ruido. Ah, ok, está bien. Entonces, yo voy a hacer la lectura por circunstancias de que se escuche mejor. Nada más sígame ahí con su vista, mis hermanos. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Noten esa frase, hermanos. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y verdaderamente, hermanos, la frase todas las cosas les ayudan a bien, yo creo que también es actual a la cuarentena. Yo creo que a pesar de todo el lado negativo que podamos verle a la cuarentena y todos lo sabemos, la Biblia dice todas las cosas, incluyendo las malas, nos ayudan para bien. Entonces,
En estas semanas, la verdad, yo me frustraba, temía por nuestra iglesia, pensaba en las finanzas de la iglesia, pensaba en muchos lados negativos. Y ustedes, me imagino que también han pasado por esto, pero el Señor me hacía comprender que en tiempo de la cuarentena, donde hay muchos aspectos negativos, deben de haber cosas buenas que Dios use. Y por eso este versículo me ayudó mucho hace unos días, ¿verdad? Todas las cosas les ayudan a bien, aún los tiempos malos, los tiempos de cuarentena, los tiempos de tener un poco más apretado el bolsillo, en tiempos donde tememos por nuestros familiares, por nuestros amigos y conocidos. Hay lados negativos, pero hay manera en que podemos usar la cuarentena en un lado positivo y exprimirle la bendición. Uh, por ejemplo, los limones. Yo estaba pensando en los limones. Son frutos muy amargos y sabemos cómo exprimirle ese jugo y sabemos cómo podemos usarlo para bien. Entonces, si usted se echa un limón a la boca y lo mastica, no va a ser muy buena idea, ¿eh? Pero si usted sabe exprimirle, si usted sabe usar esos jugos, mejor ni le hablo de comida, ¿verdad, hermanos? Porque todos sabemos qué se puede hacer con el limón, ¿verdad? Mi esposa acaba de hacer un pie de limón esta noche. Pero yo pensaba cómo el limón se puede usar para bien. De hecho, mi esposa hace unos años enfermó de gastritis porque le gusta mucho el picante. Y algo que ella me enseñó es que ella se curó la gastritis con los limones. Ella licuaba 5 limones con todo y cáscara, con un poco de agua, lo colaba y 7 días en ayuno se tomaba este líquido y pues ha de saber bien asqueroso. Pero tiene un lado positivo ese remedio casero y es que sacó a mi esposa de la gastritis. Y hermanos, yo creo que algo así es la cuarentena. Tiene su lado negativo y amargo, pero debemos de ser capaces con la ayuda del Señor que todas las cosas nos ayuden para bien, porque amamos a Dios. Yo creo que todos amamos a Dios. Si usted no amara a Dios, no se hubiera conectado. Amamos al Señor y queremos seguir en nuestra fe, pero tenemos que ser capaces de que en nuestro amor por el Señor logremos también estar exprimiéndole esa bendición, esa oportunidad para crecer. Y yo quería hacerles pensar en esta noche en eso, hermanos. ¿Cuál cree usted que pudiera ser un lado positivo de la crisis del COVID para nuestra vida espiritual? Me gustó la pregunta de Pastor Eric, ¿verdad? ¿Cuál es una oportunidad que podría haber para crecer en esta cuarentena? Y precisamente yo le titulé así a esta enseñanza: COVID-19, una oportunidad para crecer. Y quiero pedirles, hermanos, que hagan a un lado los lados negativos que todos sabemos del COVID y que trate de pensar: Señor, ¿qué de positivo tiene esto para mi vida? Tú me has permitido pasar por esta cuarentena, a nuestra iglesia completa nos ha permitido pasar por esta cuarentena, pero seguramente a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y estuve orando, estuve pensando, varios pastores me ayudaron, varias predicaciones me ayudaron, y yo enumeré, hermanos, 7 oportunidades que podemos tener en esta cuarentena para crecer en nuestra vida espiritual. Así que quiero que veamos, enumerarlas, hermanos, brevemente explicarlas y espero que sea de bendición y quizás usted puede tomar una de esas 7 o un par o las 7 para, como decía Pastor Eric, en la cuarentena poder tomar oportunidad para crecer. La primera, hermanos, es que es una oportunidad para valorar más nuestra iglesia local y congregarnos fielmente, hermanos. En este tiempo no nos podemos congregar, pero nos hace valorar y amar más nuestra iglesia. No sé si alguno de ustedes ha dicho: antes estaba la iglesia abierta y buena predicación y faltaba con ligereza a la iglesia. Y nos hace valorar y decir: pues ahora ya que Dios nos permite abrir, me voy a poner las pilas y voy a empezar a valorar más mi iglesia. Ya no voy a estar faltando, ya no voy a tomar a la ligera los servicios. Voy a entrar a la iglesia cada que las puertas del templo estén abiertas. Y lamentablemente, hermanos, a veces esta cuarentena nos sacude y nos dice... nos hace pensar en que vamos a valorar nuestra iglesia, nuestros servicios. Y también, hermanos, algo que yo estaba observando es que la iglesia no es el templo. La iglesia son las personas, lo sabemos, hermanos. Pero algo que el Señor me hacía ver es que podemos tomar esta oportunidad para congregarnos más fielmente. Tal vez no todos juntos en un mismo lugar, pero podemos ser fieles en lo que ahorita tenemos como oportunidad. Hermanos, la iglesia de Jerusalén era una iglesia de 10,000 de miembros. No sabemos, nadie sabe cuánta gente, pero tenía 10,000 de miembros.
No era una mega iglesia, era una macro iglesia o una giga iglesia, algunos le llaman, porque tiene más de 10,000 miembros. Era una tremenda iglesia, hermanos. Pero las circunstancias eran parecidas a las nuestras, porque ellos no tenían un lugar donde congregarse todos juntos. No había un lugar donde pudieran congregarse todos unidos. Y lo que hacían es, en las casas, ellos eran una sola iglesia unida en adoración, aunque separados por la distancia. Entonces, en las casas ustedes ven, hermanos, que había varios hermanos en las iglesias y se reunían en las casas. Entonces, ahorita en todas las casas podemos en domingo adorar al Señor como una iglesia unida, aunque estemos separados físicamente hablando. Entonces, yo creo que este tiempo de cuarentena debe hacernos valorar nuestra iglesia, valorar los servicios y congregarnos más fielmente, hermanos. La iglesia puede seguirse reuniendo, adorándole, no físicamente juntos, pero podemos conectarnos todos, podemos adorarle y podemos valorar nuestra iglesia más. Y yo creo que este tiempo debe hacernos amar más nuestra iglesia, verdaderamente, hermanos. Una segunda oportunidad, hermanos, es prestar más atención a tu familia y fortalecerlos. Esto es algo que a mí me impactó porque un pastor nos hacía pensar en Noé. Noé, hermanos, estuvo forzado dentro del arca para estar en cuarentena por un año, hermanos. Eso sí es una cuarentena, hermanos. Nosotros llevamos unos cuantos meses, pero imagínense Noé forzado a vivir en una arca con su familia. Yo creo que muchos cristianos hubieran ahorcado a su esposa si hubieran estado todo un año encerrados en un arca, hermanos. Sin embargo, Noé tuvo que aprender a vivir en cuarentena, hermanos. Y yo creo que fue una oportunidad para preocuparse por su familia. Yo creo que no tenía opción, no tenía vecinos, no tenía nadie con quien platicar. Tal vez con los perros y con los gatos y con los elefantes trataba de hacer su monólogo, pero yo creo que además de cuidar los animales, en un año, porque literalmente fue un año judío en el que estuvieron dentro del arca, a pesar de que el diluvio duró 40 días y 40 noches, literalmente pasaron 360 días dentro del arca, hermanos. Y yo creo que hubo oportunidad para platicar de corazón a corazón con su esposa. Hubo tiempo para hablar con sus hijos, jugar con sus hijos, aunque ya eran más o menos adultos. Yo creo que hubo oportunidad y hace ratito alguien mencionó que pasa más tiempo con su familia y no es una situación deplorable, es una oportunidad para crecer como familia y amarnos más y pasar tiempo y jugar con nuestra familia cuando... Si usted tuviera su trabajo, como siempre, si usted tuviera la iglesia, estoy seguro que no pasaría el tiempo con su familia que ahorita está teniendo. Y aprovéchelo, hermano. Es una oportunidad para crecer espiritualmente, agarrados de la mano como familia, orar como familia, orar por los misioneros al sentarse a la mesa a orar. Yo creo que es una oportunidad para prestar más atención a nuestra familia, hermanos. Hagan cosas juntos. Además de hacer talacha, hagan cosas juntos, hagan su devocional, su altar familiar. Yo creo que es una buena oportunidad dentro de la cuarentena, hermanos. Una tercera oportunidad para crecer, hermanos, es compartir de Cristo con los que no le conocen. Yo me estaba dando cuenta, hermanos, que este tiempo, más que en otros tiempos, la gente sin Cristo tiene más miedo y más incertidumbre, pero también ellos tienen más hambre de saber del Señor, porque, miren, nosotros, hermanos, como creyentes, lo más terrible que nos puede pasar, hermanos, es morirnos de COVID e irnos al cielo con el Señor. Y es lo más terrible que nos puede pasar, hermanos. Pero allá afuera hay gente que no conoce de Cristo y que también ha pensado, ¿qué pasa si me muero? ¿Qué le va a pasar a mi familia? Y ellos sí tienen miedo, más miedo que tú y yo, hermano, porque nosotros tenemos una esperanza. Pero, hermanos, lo peor que nos puede pasar, hermanos, también es que como creyentes nos callemos en este tiempo de cuarentena. Yo creo que el COVID-19 nos está dando una nueva oportunidad de hablar de Cristo a otros, hermanos. Y hace un mes, una hermana de la iglesia me pidió ir a ver a un enfermo. No era de COVID, era de otra enfermedad, pero de hecho él ya murió. Y sin embargo, en medio de esta visita pastoral, una de las últimas que hice, ¿verdad? Al estar platicando con la familia, pasé a hablar con este varón que ya tenía más de 80 años y oramos juntos y le hablé del Señor. Y en medio de esta situación, me vi, hermanos, alrededor de 12 personas familiares. Y la verdad me dio miedo porque a lo mejor alguno tuviera COVID, ¿verdad? Me dio miedo estar en medio de tanta gente en un cuartito, en un lugar cerrado, pero
Fue una oportunidad para compartirles. Y había 12 personas que no conocían de Cristo, que tenían un hambre que ustedes hubieran visto, hermanos, porque el abuelito estaba yéndose y toda la familia estaba hambrienta por saber qué va a pasar con él y qué va a pasar con nosotros si morimos. Entonces, hermanos, yo creo que usted, aunque está en cuarentena, de alguna manera tiene interacción con alguien, o con su vecino, o con familiares que no conocen al Señor, o con alguien del trabajo, si usted está yendo al trabajo o en el negocio. Yo creo que de alguna manera tenemos interacción con alguien, y yo creo que es una oportunidad para hablar del Señor Jesucristo. No estoy pidiéndole que se vaya a tocar puertas allá afuera y exponerse, no estoy hablando de eso, estoy hablando de que usted tiene contacto con gente diariamente o semanalmente. ¿Por qué no tomarlo como una oportunidad de hablarles de cómo tener esperanza en el Señor Jesucristo en medio de la cuarentena? Y yo descubrí, hermanos, que es una oportunidad para compartir del Evangelio esta cuarentena del COVID. Primera a los Corintios 15:34 dice: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Pablo fue duro con los corintios y les dijo: ustedes, por estar enfocados en otras cosas, algunos no conocen de Dios, porque no les hablamos. Así que es una oportunidad, hermano. Piense, ¿con quién habla usted? ¿Con quién está interactuando? ¿Con su jefe o con clientes o familiares o vecinos? Y sí podemos hablarles de Cristo, hermanos. Todo usted tiene que ir al Walmart, ¿no? Llévese un tratado y de ese lo tiene que comprar despensa. Va a ver a un cajero. Puede darle un tratado, puede compartirle algo breve del Señor. Entonces, yo creo que es una oportunidad para compartir de Cristo a los que no le conocen. En cuarto lugar, hermanos, también el COVID y la cuarentena es una oportunidad para involucrarnos en el servicio a Dios y a los creyentes. Hermanos, hay 3 versículos que a mí me han ayudado en estos días acerca de nuestra relación con otros creyentes. Escúchenlos. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Este versículo habla de que podemos orar en cuarentena unos por otros. Luego, primera de Tesalonicenses 4:18 dice: por tanto, alentaos los unos a los otros. Y hermanos, yo creo que hay muchos hermanos, mucha gente preocupada, así como ustedes y yo, así otra gente está preocupada, otros hermanos. Podemos orar por ellos, podemos marcarles, mandarles un WhatsApp y alentarnos los unos a los otros. Una persona que está triste es una oportunidad para que nosotros le alentemos. Entonces yo creo que el tiempo del COVID es una oportunidad para alentarnos los unos a los otros, hermanos. Y Gálatas 5:13 también dice: servíos por amor los unos a los otros. En nuestra iglesia hubo algo bonito, y a lo mejor lo han hecho también ustedes. En este tiempo de cuarentena se han dado ofrendas especiales para preparar algunas despensas. Y la verdad yo no pensé en esto, hasta que un hermano de nuestra iglesia dijo: pastor, yo preparé una despensa para una familia y dígame usted quién cree que la necesita. Y el hermano me hizo ponerme a orar, me hizo pensar en que es una oportunidad para ayudarnos los unos a los otros. Y el hermano me alentó a yo también preparar una despensita, y hubieron varias despensas que empezamos a preparar. Y para no hacerles el cuento largo, la iglesia Jico preparó 24 despensas en total en estos días, y las repartimos a 24 familias en necesidad de la iglesia y también ajenas, ¿no? Pero conocidos. Y yo creo que es una oportunidad, hermanos, para servirnos los unos a los otros, orar los unos por los otros. Y piensa, hermano, ¿quién de los que ahorita habló está pasando lo más difícil que usted? Podemos orar por ellos más. Últimamente yo he visto en nuestra iglesia necesidad de orar más por los hermanos, pastorear a más hermanos. Y si usted en la iglesia tiene hermanos que son enfermeros, médicos, hermanos del sector salud, ¿por qué no ora más que ellos? ¿Por qué no ora más por ellos? Porque ellos tienen más riesgo que usted de contagiarse. Entonces también nos hizo el Señor pensar en ellos y orar más por ellos, mandarles un videíto, mandarles un kit de estos de protección de caretas y de tapabocas y este asunto del Lysol y todas estas cosas. Pero yo vi que el Señor me quería usar para pastorear la vida de los hermanos que están batallando. Entonces el COVID es una oportunidad para involucrarnos en el servicio a Dios y por los creyentes, hermanos. Yo creo que podemos hacer algo por otro hermano en este tiempo de cuarentena. Es más, si a usted le gusta el pozole, ya vi que se puede ahí a pedir por Rappi o por, no sé cómo se llama, Uber Eats. Se puede pedir Casa de Toño y se puede pedir el pozole y mandárselo al pastor Eric. Y le puede llegar, hermano.
y no le va a infectar el pastor Eric de COVID. Bueno, no es que él tenga, pero no se va a exponer usted, pues podemos compartir alimentos a través de la tecnología también. Y son oportunidades, hermanos. En vez de estar quejándonos, yo creo que son oportunidades para hacer de bendición a alguien más. Yo le decía a los hermanos, mire, usted puede comprar su despensa y comprar un poquito extra y dárselo a alguien que lo necesita de la iglesia o algún vecino. Yo creo que es una oportunidad, hermanos. La palabra alentaos ahí en el texto que yo les dije de primera de Tesalonicenses 4, la palabra alentaos es el verbo griego parakaleo, que significa llamar acerca, rogar, amonestar, animar, confortar. Entonces esta palabra, hermanos, también se usa para el Paracletos, que es el Espíritu Santo. Entonces, además del Espíritu Santo, el Señor espera que la iglesia sea este Paracleto también, o este paracaleo, ¿verdad? Esta función de animarnos y alentarnos los unos a los otros. En quinto lugar, hermanos, también es una oportunidad para leer y profundizar más en las Escrituras. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Salmo 1:2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Algunos pastores bautistas han recomendado que lo básico para un nuevo creyente de leer la Biblia son 3 capítulos al día, empezando por el libro de Juan, luego todo el Nuevo Testamento, luego el Antiguo Testamento. Y hermanos, si usted batalla con su lectura bíblica, la cuarentena es un perfecto tiempo para usted fortalecer ese hábito de su lectura. Ahora, si usted ya lo hace, le animo que usted vaya algo más allá, ¿verdad? Lea 5 o 10 capítulos, lea un capítulo y memorícelo, o vaya a una sección de la Biblia y lea con más denuedo un libro de la Biblia. El Señor me puso en mi corazón leer el libro de Hechos mensualmente. Y entonces en este año ya llevo 5 o 6 veces que lo he leído, además de otras lecturas bíblicas. Y de verdad que no es lo mismo que usted lea, que pase por ahí el libro de Hechos ocasionalmente, a que lo lea constantemente, hermanos. Usted no tiene una idea, de verdad. El Señor ha puesto en mi corazón 70 mensajes de predicación basados en el libro de Hechos solamente. Pero eso el Señor me lo ha ido enseñando con estar leyendo más y más y más y más su palabra. Y yo creo, hermano, que ustedes son lectores bíblicos, pero aprovechen más el tiempo para leer más arduamente la palabra de Dios. Y no sé, posiblemente Pastor Eric les ha dado algunos proyectos de lectura, pero agárrese un libro bíblico, léaselo 20 veces en la cuarentena y va a ver que va a ser su libro favorito, va a ser, va a ir usted desbloqueando muchas lecciones preciosas que no es para los lectores relajados de la palabra de Dios. Estoy seguro, Pastor Eric lo sabe, los pastores lo saben, hay lecciones bíblicas que uno saca después de leer un libro más de 10 veces. Entonces, hermanos, hay mucho terreno para crecer en la lectura bíblica. Y hermanos, yo sé que está ahí las películas o el Netflix o el Facebook o surfea por internet o ya se echó toda la serie favorita. Pero además de hacer esto, hermanos, también podemos profundizar más la palabra de Dios. Yo le quiero animar que usted lea y profundice más la palabra de Dios. El día de hoy grabé un mensaje del libro de Job en nuestra iglesia. Y verdaderamente, hermanos, aunque he leído más de 15 veces el libro, honestamente, hermanos, esta vez que estuve estudiando el libro de Job, aprendí cosas nuevas que jamás había aprendido del libro de Job. Y hermano, usted también puede aprender cosas nuevas de la palabra de Dios. Es un baúl infinito de gemas preciosas. Y les quiero animar a aprovechar el tiempo, hermanos, en la lectura de la palabra de Dios. Efesios 5:15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y literalmente los días son muy malos en este tiempo de cuarentena, pero hay que aprovechar bien el tiempo, hermanos. Y esta es una buena oportunidad para leer y profundizar las Escrituras. Número 6, penúltimo, es el último que tengo aquí. Es para mostrar nuestra fe a través de nuestro diezmo y ofrenda, hermanos. Primero los Corintios 16:2 dice, cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y Pablo estaba instruyendo aquí a los corintios a que cada primer día de la semana, personalmente, sin que la iglesia pidiera, ellos separaran su ofrenda por gratitud al Señor y obedecían al Señor.
Ahora, en tiempo de cuarentena, hermanos, yo creo que Dios sigue siendo digno de nuestra ofrenda. Aún en tiempo de cuarentena yo creo que, aunque es más difícil ofrendar porque no estamos yendo al templo, a veces tal vez se nos olvida, o tal vez se nos da la tentación de gastarnos el diezmo, o dejar de mandar lo que prometimos en la promesa de fe a los misioneros, creo que es una buena oportunidad para mostrar nuestra fe, hermanos. Yo creo que, juzgue usted si Dios es digno de nuestro diezmo aún en cuarentena. Juzgue si nuestros misioneros necesitan todavía del apoyo de la iglesia Cristo Vive para seguir mandándole a los misioneros, hermanos. Yo creo que este es un apoyo que bien vale la pena invertir en la obra de Dios aún en cuarentena, hermanos. Acuérdense del principio bíblico, que el que generosamente siembra, generosamente también ciega. Y nuestro Dios es poderoso, hermanos, para hacer que abunde en nosotros todo lo que necesitemos, y también para tener todo lo suficiente para nuestra vida y para enviar a los misioneros y para dar nuestro diezmo, y Dios va a bendecir, hermanos. Así que yo le quiero animar a que usted vea a estas 6 oportunidades. Una séptima oportunidad, hermanos, es la conclusión. Todos los asuntos negativos que hemos visto en el COVID deben de hacerse a un lado y poner mucho a consideración estas 6 oportunidades para crecer que hemos visto, hermanos. La primera es para valorar nuestra iglesia y congregarnos fielmente. Segunda, para prestar más atención a tu familia y fortalecerlos. Número 3, para compartir de Cristo a los que no le conocen. Número 4, para involucrarlos en el servicio a Dios y los creyentes, amarlos, buscar orar por ellos. Número 5, para leer y profundizar más en las Escrituras. Y número 6, para mostrar nuestra fe a través de nuestro diezmo y nuestra ofrenda. Yo sé que es más difícil ir al Oxxo o hacer la transferencia a veces, tal vez es aprenderle, no sé, pero creo que es una oportunidad para mostrar nuestra fe a través de nuestro dar. Hermanos, el texto de Romanos 8:29 es la conclusión de todo el asunto. El Señor nos dice en el versículo 28 que todas las cosas nos ayudan a bien. Pero el versículo 29, hermanos, nos dice para qué nos ayuda. No debemos de buscar crecer espiritualmente para ser mejores, ni para ser más espirituales, sino el versículo 29 dice para qué debemos crecer, para qué nos ayudan todas las cosas. En el versículo 29 viene el propósito. Dice, porque a los que antes conoció, es decir, a los que hemos sido salvos, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Hermanos, la séptima y última manera de oportunidad para crecer es el querer ser más a la imagen del Señor Jesucristo. Hermanos, ¿qué tan semejantes somos a Él? Hermanos, en la cuarentena es una oportunidad para buscar ser más como el Señor Jesucristo. Ese debe de ser nuestro propósito de vida, hermanos. Crecer, bueno, siempre hay área que crecer, pero crecer ¿hacia dónde? Crecer más conformes a la imagen de su Hijo, hermanos. Y yo creo que todos tenemos mucho terreno que crecer si nos comparamos con el Señor Jesucristo. Así que, hermanos, yo les quiero animar a que estas 7 maneras de crecer, o 7 oportunidades de crecer, las tomemos a pecho, hermanos, y no sé cuánto tiempo va a durar la cuarentena, ¿verdad? Por ahí en un chiste alguien decía que el 2020 va a verse así en nuestras vidas: enero, febrero, cuarentena y diciembre. Y no sé si va a ser así, mis hermanos, pero si fuera así, más vale que nos pongamos a aprovechar la cuarentena, hermanos, y no se va a preocupar. Si usted busca aprovechar la cuarentena como una oportunidad para crecer, no va a estar todo ansioso de que ya abra. Yo sé que hay necesidades financieras, pero si usted lo toma como una oportunidad para crecer, en algún momento Dios va a darnos licencia de reabrir la economía, reabrir el país, reabrir los negocios, y con la ayuda del Señor habremos crecido durante la cuarentena y no habremos desaprovechado el tiempo de cuarentena. Entonces aprovechemos, los hermanos, y espero que esto que el Señor me enseñó, me radarulló el Señor, porque la verdad yo tenía frustraciones, tenía en mi corazón sentimientos negativos por la cuarentena, y muchos tal vez lo tenemos, pero el Señor me corrigió, me hizo ver que es una oportunidad que debemos de apreciar de parte del Señor en medio de la cuarentena. Y bueno, hermanos, pues espero que sea de bendición.